Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de los gigantes de la mitología griega, a ver qué nos cuentan las fuentes. ¿Quiénes eran? Siempre enormes. ¿Y qué fue eso de la gigantomagia? Pues sí, vamos a intentar desentrañar un poco quiénes eran estos seres, porque no eran simplemente grandes, eran una raza con su propia historia, definidos por su fuerza, su agresión y, claro, por esa lucha mítica contra los olímpicos. Veremos de dónde salen, cómo se les imaginaba y qué legado dejaron. Exacto. Y sobre todo, distinguirlos de otros, que a menudo se lía un poco la cosa. Justo, que no son titanes aunque a veces se confundan. Vamos a ello. Empecemos por el origen. Según Hesíodo, que es de los más antiguos, nacieron de Gea, la tierra. Bueno, de la sangre que cayó cuando Urano, el cielo, fue castrado por Cronos. Uf, una imagen potente, ¿eh? Muy potente, sí. El nombre gigantes parece que viene de ahí, de ser nacidos de la tierra. Pero, ojo, Hesíodo dice que eran grandes y fuertes. Pero las primeras imágenes que tenemos, del arte más antiguo, los pintan como hoplitas. O sea, soldados armados, tamaño normal. Anda, como guerreros humanos. Tal cual. Su característica principal al principio no era el tamaño descomunal, sino la fuerza y la ibris. Esa arrogancia, ese desafío a los dioses. Así que la idea del gigante enorme vino después. Qué curioso. ¿Y lo de confundirlos con otros? Sí, eso pasó más tarde. Se les mezcló con los titanes, que eran la generación anterior, la de Cronos. Y también con Tifón, que era otro monstruo hijo de Gea, o incluso con los aloadas. Es importante tenerlo claro para no perderse. Vale, vayamos al meollo. La gigantomaquia. Su gran momento, la guerra contra los olímpicos. Píndaro ya habla de ella, ¿no? Menciona Flegra, como el lugar. Sí, y un detallitare, la necesidad de un mortal, de Heracles. Sin él, los dioses no podían ganar, eso ya estaba en las fuentes antiguas. Y Apolodoro es el que lo cuenta todo con más detalle, ¿verdad? Exacto. Él explica que Gea, digamos, cabreada por la derrota de sus hijos los titanes, pues engendra a los gigantes para vengarse. Y ahí estaba la profecía. Los dioses solos no pueden, necesitan a Heracles. Y ahí empiezan las historias de cada uno. Porfirión, por ejemplo, que intentó atacar a Hera y Zeus. Eso es, y Zeus le lanza un rayo, pero tiene que rematarlo Heracles con una flecha. O Alciones, que era inmortal en su tierra. Y Heracles tuvo que sacarlo a rastras para poder matarlo. Justo. Es el patrón. Cada gigante cae ante un dios, pero Heracles da el golpe final. Como Encelado, que Atenea lo aplasta bajo Sicilia. O Polibotes. Que Poseidón le tira encima un trozo de isla, ¿no? ¿La de Nísiros? Esa misma. Un trozo de Cos. Cada dios participa, pero Heracles es imprescindible. La profecía se cumple sí o sí. Fascinante. Volviendo a cómo se les veía. Si empezaron como plitas, ¿cuándo se conviertan en monstruos con serpientes en vez de piernas? Pues ese cambio es súper interesante. En el siglo VI a.C., en vasos, en frisos, como el del tesoro de Sifnos, son guerreros, como decíamos. Pero ya en el IV a.C., y sobre todo en la época helenística, la cosa cambia radicalmente. Ahí es cuando. Ahí es cuando le salen piernas de serpiente, se vuelven más salvajes, a veces desnudos, con pieles, usando rocas enormes como armas. El altar de Pérgamo del siglo II a.C. es el ejemplo más bestia de esto. Una batalla caótica brutal. Y todo eso tenía un significado, claro. ¿Qué simbolizaba la lucha? Pues, fundamentalmente, la victoria del orden olímpico, de la civilización, contra el caos, la barbarie. Pero se usó también políticamente. ¿Ah, sí? Claro. Atenas lo usó en el Partenón como metáfora de su victoria sobre los persas, y Pérgamo en su altar para celebrar que habían vencido a los gálatas. Era como decir, nosotros somos el orden, ellos la barbarie. Y siempre la lección contra la ibris. Y además de símbolo, dejaron huella. Literalmente. La conexión con volcanes y terremotos es increíble. Sí. Se decía que los gigantes vencidos estaban enterrados y que por eso había volcanes. El Etna era el aliento de Encélado, decían. Los terremotos eran ellos, revolviéndose. También el Vesubio. También el Vesubio, Nísiros, muchos sitios volcánicos. Fíjate que Dion Casio cuenta que en la erupción del 79 después de Cristo, la de Pompeya, algunos creyeron ver figuras de gigantes entre el humo.
Qué pasada, quizá por los fósiles. Es muy posible. Encontrar huesos enormes de animales prehistóricos en esas zonas seguro que alimentó esas leyendas de seres gigantescos enterrados. Y en Roma se mantuvo la idea. En general sí. Virgilio, Horacio, los ven como símbolo del caos, de la fuerza bruta. Aunque, ojo, hubo gente como Lucrecio, el poeta filósofo, que le dio la vuelta. ¿Cómo? Pues los vio casi como héroes rebeldes que se atrevieron a luchar contra la tiranía de los dioses, como un símbolo de la razón contra el mito. Entonces, resumiendo mucho, gigantes que nacen de la violencia, no siempre enormes al principio, guerreros con ibris, su gran batalla, un símbolo del orden contra el caos, con usos políticos, evolucionan a monstruos serpentinos y acaban ligados a los volcanes. Exacto. Es un mito con muchísimas capas. Nos habla del cosmos, de la civilización, de cómo entendían los fenómenos naturales, del peligro de la soberbia y de cómo las historias cambian y se adaptan. Y queda esa pregunta en el aire. ¿Cuánto influyeron de verdad esos huesos de animales gigantescos que encontraban, como cuenta Pausanias? ¿Fueron ellos los que dieron forma final a la imagen del gigante monstruoso nacido de la Tierra? Ahí lo dejamos. Bienvenidos a esta inmersión en uno de los experimentos mentales más famosos y desconcertantes de la física, el gato de Schrödinger. Nos basamos en un extracto de Wikipedia. Hola. Sí. Vamos a intentar aclarar qué es esto exactamente. La idea es desentrañar por qué Erwin Schrödinger lo propuso allá por 1935 y qué nos dice sobre la mecánica cuántica que es bastante extraña. Exacto. Y es fundamental entender algo desde el principio. Schrödinger no pretendía que esto fuera real, ¿eh? ¿Ah, no? No, surgió de charlas con Einstein. Ambos estaban un poco escépticos con ciertas interpretaciones de la cuántica que decían que ésta describía la realidad de forma completa. O sea, fue una crítica. Totalmente. Una crítica directa, casi una reducción al absurdo, se dice en filosofía. Quería mostrarlo, lo ridículo que sería aplicar las reglas del mundo atómico, tal cual, a algo tan cotidiano como un gato. ¿Precocemos un poco el escenario que planteó? Es bastante macabro, la verdad. Sí. Imagina un gato encerrado en una caja de acero, completamente aislada. Vale. Y junto a él, un mecanismo un poquito diabólico. Sí, con una pizca de material radiactivo. Eso es. Una cantidad mínima, un contador Geiger para detectar si un átomo se desintegra. ¿Y si lo detecta? Pues el contador activa un martillo, rompe un frasquito con veneno, cianuro creo que decía, y adiós gato. Y si el átomo no se desintegra, el mecanismo no se activa y el gato sigue vivo. Hasta ahí parece lógico, ¿no? Causa y efecto. Claro, pero aquí es donde entra la cuántica y, lo lía todo. Por la interpretación de Copenhague, esa que mencionabas que criticaban. Esa misma. Era la visión dominante en la época. Y lo que decía, a grandes rasgos, es que mientras la caja esté cerrada, sin que nadie mire, Ajá. ese átomo radioactivo no está ni desintegrado ni intacto. Está en una superposición de ambos estados. A la vez. ¿Cómo que a la vez? Pues sí, es una descripción matemática, una función de onda que incluye todas las posibilidades. Y como el destino del gato depende directamente del átomo, Claro. pues el gato también estaría en superposición. O sea, estaría vivo Y muerto. simultáneamente. Vivo y muerto. Es que cuesta hasta imaginarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando abres la caja? Es mirar lo que decide. Ahí tocaste el meollo del asunto. Es el famoso problema de la medición. ¿Vale? ¿Cuándo exactamente un sistema cuántico deja de estar en esa extraña superposición y elige un estado concreto? ¿Qué es medir? ¿Qué es observar? Ya. Aunque hay matices, ¿eh? Niels Bohr, una figura clave de Copenhague, decía que en realidad no puedes separar al gato del aparato, forman un todo, y que esa superposición no era tan literal antes de tener un resultado que pudiéramos entender clásicamente. Entiendo. Así que la crítica de Schrödinger dio en el clavo. Si la teoría llevaba a un gato así, medio zombie, pues algo no cuadraba del todo en la interpretación. Exacto. Puso el dedo en la llaga. Y claro, esto abrió la puerta a otras formas de entenderlo. ¿Cómo cuáles? Pues hay varias. Una muy
Cinematográfica, si quieres, es la interpretación de los muchos mundos. Muchos mundos. Sí, de Hugh Everett, en 1957. Él dijo, no hay colapso. Al abrir la caja, no es que se elija una realidad, es que la realidad misma se divide, se ramifica. ¿Cómo que se divide? Pues que en un universo tú abres la caja y ves al gato vivo, y en otro universo paralelo, abres la caja y lo ves muerto. ¡Ostras! Ambas realidades existen, pero en ramas diferentes, que ya no interactúan. Y ojo, el observador también se divide. Hay una copia tuya viendo al gato vivo y otra viéndolo muerto. Eso sí que es expansivo. ¿Y hay alternativas que no impliquen ni colapso por observar, ni universos paralelos? ¿Algo más terrenal? Sí, las hay. Están las llamadas teorías de colapso objetivo. A ver. Estas proponen que la superposición no es eterna ni necesita un observador consciente para romperse. Dicen que se destruye sola, espontáneamente, cuando el sistema alcanza cierto tamaño, o masa, o complejidad. Ah, o sea que el propio gato, por ser grande y complejo... Exacto. Según esto, el gato nunca habría estado realmente en superposición. Habría colapsado a vivo o muerto mucho antes de abrir la caja. Quizás porque interactúa con su entorno o, bueno, se observa a sí mismo, por decirlo de alguna manera. Vale, eso parece resolver la paradoja del gato vivo muerto de forma más intuitiva. Sí, evita esa situación tan extraña. Y bueno, hay otras ideas, como la interpretación relacional, la transaccional, pero digamos que Copenhague, muchos mundos y colapso objetivo marcan los contrastes más fuertes sobre qué es la realidad cuántica. Entendido el marco teórico. Pero, insistimos, esto del gato en la caja nunca se hizo de verdad, ¿no? No, por supuesto que no. Es un experimento mental, una herramienta para pensar. Sería éticamente impensable. Claro, pero ¿se ha podido probar algo parecido? El principio de superposición en cosas grandes. Sí, ahí sí se ha avanzado mucho. Se hacen experimentos para crear superposiciones en sistemas que llamamos mesoscópicos. ¿Mesos qué? Mesoscópicos. Ni tan pequeños como un átomo, ni tan grandes como un gato. En medio, Ah, vale. ¿Cómo qué? pues, fotones en estados cuánticos complejos, iones individuales atrapados con láseres, unos circuitos superconductores muy sensibles llamados squids, Ya. e incluso en pequeños resonadores, como diminutos diapasones, que tienen billones de átomos. Se intenta ver dónde está el límite. ¿Hasta qué tamaño aguanta la superposición antes de que todo se vuelva normal, clásico? O sea que sí tiene aplicaciones prácticas, o al menos impulsa la Y investigación. tanto. De hecho, en computación cuántica se usa el término estado de gato o estado GHZ. Son superposiciones especiales de varios bits cuánticos, los qubits, que son fundamentales para los futuros ordenadores cuánticos. ¡Qué curioso! Lo que empezó como una burla a una interpretación Exacto. se ha convertido en una piedra angular para discutir los fundamentos de la cuántica y hasta para desarrollar tecnología. Así es. El gato de Schrödinger sigue siendo súper útil para visualizar ese choque brutal entre la lógica cuántica, con sus superposiciones y probabilidades, y nuestra intuición del día a día, donde las cosas o son o no son, ¿verdad? No las dos cosas. Totalmente. Y para cerrar, el material que consultamos dejaba una reflexión final bastante inquietante. Ah, sí. Mencionaba estudios recientes de hace muy poco sobre paradojas relacionadas, como la del amigo de Wigner, que parecen complicar todavía más eso de que la realidad sea objetiva y la misma para todos. Exacto. Esos son experimentos mentales más elaborados aún, y algunos tests que se están empezando a hacer. Sugieren escenarios donde distintos observadores podrían llegar a conclusiones contradictorias sobre un mismo hecho cuántico, incluso después de hablar entre ellos. En serio. ¿Sí? Desafía la idea de que hay una única verdad ahí afuera, independiente de quién mira y cómo mira. Entonces, si la física sigue explorando que la realidad observada pueda depender de quién observa, Pues, ¿qué significa eso para nuestra idea de lo que es real? Es la gran pregunta que nos sigue planteando este gato medio vivo, medio muerto, y que nos deja pensando en nuestra propia caja mental. una pregunta profunda para terminar. Muchas gracias. A ti.
Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con Viaje al Oeste, una de las grandes novelas chinas, publicada en el siglo XVI en plena dinastía Ming. Tenemos como base un resumen enciclopédico bastante completo y la idea, bueno, es intentar desentrañar qué tiene esta historia, esta mezcla tan curiosa, para seguir fascinando tantísimo tiempo después. Es que es una obra fundamental, claro. Se suele atribuir a Wu Chengyan, aunque, bueno, la autoría siempre tiene su debate, ¿sabes? Pero lo que es indiscutible es cómo mezcla aventura, una fantasía que se desborda, humor y también una visión espiritual muy profunda. Normal que sea de lo más popular en Asia Oriental. Vale, pues entremos ahí. A ver, ¿de qué va exactamente Viaje al Oeste? El núcleo. Pues mira, parte de algo real. El viaje de un monje budista, Xuanzang, que fue a la India en el siglo VII a buscar escrituras. Pero claro, la novela agarra eso y lo convierte en una epopeya fantástica. Le mete folclore, mitología china, budismo, taoísmo, de todo. Y la estructura. Son 100 capítulos, ¿no? Divididos como en 4 partes. Y la primera se centra en un personaje que casi se come la historia. Totalmente. Los primeros 7 capítulos son casi para él solo. Sun Wukong, el rey mono. Imagínate, nace de un huevo de piedra, aprende artes taoístas, 72 transformaciones, combate, inmortalidad. Un poder y una astucia tremendos. Se autoproclama gran sabio igual al cielo. Y claro, se lía a desafiar al cielo. El famoso rey mono. ¡Qué personaje! Menudo es. Al final es Buda quien consigue pararle los pies, dejándolo atrapado bajo una montaña. 500 años, ¿eh? Representa un poco eso, la mente inquieta, el impulso sin domesticar. Claro. Y después de esta presentación tan potente, aparece el monje, el protagonista teórico del viaje. Correcto. La segunda parte, capítulos 8 a 12, nos presenta a Tang San, el monje. Conocemos su historia como Guanyin, que es una bodhisattva, una figura compasiva del budismo, le encarga la misión de ir a la India. Él es como la virtud, el corazón de la búsqueda, pero muy vulnerable. Y ahí arranca la odisea principal, la parte más larga, ¿verdad? Exacto. Capítulos 13 a 99. Es el viaje en sí. Tierras fantásticas basadas muy libremente en la ruta de la seda. Y el pobre monje es capturado una y otra vez por demonios, que se lo quieren comer, ¿no? Para ser inmortales. Eso dicen sí. Y para protegerle, y también para expiar sus propias culpas, se le unen los discípulos, que son, bueno, peculiares. Vaya equipo. Cada uno parece representar algo distinto. Muy buena observación. Primero está Zubaje, el cerdo. Era mariscal celestial, pero lo echaron por lujurioso. Es glotón, vago. Los deseos básicos, ¿no? Ujú. Luego Shaoxin, Arenitas, otro general celestial caído en desgracia. Este por romper una copa, fíjate. Es callado, leal, currante. Quizás la obediencia, la constancia. Entiendo. Y el caballo, que no es un caballo cualquiera, ¿eh? Es un príncipe a dragón transformado. Podría ser la voluntad, el vehículo para avanzar. Vaya. O sea que juntos son como una metáfora de los jaleos internos que uno tiene que controlar para mejorar, ¿no? Exacto, una metáfora andante, sí, de los aspectos que hay que dominar en ese camino espiritual. Qué interesante. Y mencionabas la base histórica. ¿Cómo fue ese viaje real? Pues el monje Xuanzang, el de verdad, existió entre 602 y 664. Y su viaje fue una pasada. Se fue sin permiso del emperador, pasó 17 años fuera, estudiando en sitios como Nalanda, en India. Volvió con cientos de textos budistas. Y curiosamente, a la vuelta, sí que recibió apoyo imperial para traducir todo aquello. La novela, claro, lo magnifica todo, lo convierte en leyenda. Es que ahí está la gracia, ¿no? Como esa leyenda mezcla la aventura casi de tebeo, la sátira a la burocracia, e incluso la celestial, Exacto, con una espiritualidad profunda y esa capa alegórica constante. precisamente. Esa mezcla es lo que la hace tan rica y tan viva. La sátira de la burocracia, por ejemplo, no es solo para reírse. A veces refleja obstáculos muy reales, casi espirituales, que nos encontramos. Y la influencia cultural es, bueno, enorme. Ópera, cine, manga, anime, videojuegos, sigue inspirando hoy día. Entonces, resumiendo un poco, Viaje al Oeste es mucho más que un monopeleón y un viaje largo. Es un pilar cultural que teje historia, mito, religión, crítica social.
Y encima, entretenido. Totalmente. Y te deja pensando, claro. Una lectura muy potente es esa, la de la alegoría del viaje interior, hacia la iluminación o la autorrealización, llámalo como quieras. Cada personaje es una faceta nuestra. La mente brillante pero rebelde, el corazón bueno pero frágil, los deseos, la disciplina, la voluntad, todos enfrentándose a pruebas, que son monstruos, sí, pero también demonios internos. Y como reflexión final, quizás, esa lucha interna, ese peregrinaje lleno de baches y compañeros imperfectos hacia una meta, ¿de qué forma nos resuena hoy? En nuestras propias búsquedas, en un mundo tan diferente pero también lleno de sus propios demonios a los que hacer frente.